Buenos días. Esta es una grabación para la asignatura de Historia de Estados Unidos 1 de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Eh, Esta microclase tiene la intención de dar algunas explicaciones acerca del proceso histórico conocido como la expansión al oeste en los Estados Unidos durante el siglo XIX. A partir de esta exposición también tocaremos algunos temas que se desprenden de este proceso histórico fundamental en el desarrollo de la historia norteamericana. Así, por ejemplo, estudiaremos la apertura de esa frontera occidental, algunos temas fundamentales como de la guerra con México, la pérdida del estatus de los aborígenes en Estados Unidos, y tocaremos brevemente también la creación de la zona de reservas indígenas. Bien, en un primer momento nosotros podemos considerar que el concepto de oeste en la frontera norteamericana es un concepto movible, un concepto que ha sido permanente, puesto que la expansión como tal no comienza en el propio siglo XIX, sino que es algo que ya está presente en la propia mentalidad de los colonos norteamericanos una vez que llegan en el siglo XVII a Norteamérica, y estos colonos ingleses ven que se abre la oportunidad de colonización de extensos territorios en donde ellos encuentran que hay pocos habitantes, que estos habitantes no son cristianos y por lo tanto no pueden ser considerados más que un obstáculo natural tal como el que presentaban los bosques, los ríos y las montañas. Para los puritanos del siglo XIX, entonces nosotros entendemos que hay una especie de signo divino que les otorga la potestad de colonizar estos territorios, o así al menos lo concebían de manera general. Y esto está explicado en varias tesis sostenidas por distintos autores en la historiografía norteamericana. La expansión de lo que fueron las colonias inglesas luego toma fuerza apenas se da la independencia de los Estados Unidos. Ya cuando estas 13 colonias forman la República y se da la independencia en 1783 con la firma del Tratado de París por España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, eh, nosotros veremos que el territorio de las 13 colonias originales se expande hacia el oeste y llega hasta las orillas del río Mississippi, un río que le va a pertenecer a los Estados Unidos, pero que según este tratado de 1783 también va a permitir la navegación en sus aguas de las otras potencias firmantes de ese mismo tratado. Vamos a, por supuesto, también tener presente que a pesar de que existe una historia algo romántica acerca de esta expansión que depende mucho de los individuos atrevidos, arrojados y valientes que se van a la colonización de esas tierras indómitas, en realidad también el Estado federal funge como uno de los principales soportes en la expansión de estos colonos que van a apoderarse de nuevos territorios, y además en el mismo proceso nosotros observamos que los indígenas serán despojados de sus tierras ancestrales. Acá tenemos un mapa que presenta de manera general cuáles son los periodos en los que se dan importantes momentos de esa expansión continua de la expansión al oeste. Fíjense que el que habíamos acabado de mencionar lleva el territorio original de las 13 colonias hasta el río Mississippi, señalado por esta línea en el cambio de color. Allí nosotros podemos observar que la naciente república en 1783 ya se había declarado independiente desde 1776, lo que había propiciado la guerra con la metrópoli, con Inglaterra,
Una vez que llegamos al año 1783, los hábiles diplomáticos norteamericanos, entre esos Benjamin Franklin, logran que esa frontera se lleve hasta las orillas del río Mississippi y con eso se da un primer proceso de expansión. Luego, nosotros tenemos algunos otros de los temas que podemos mencionar acá brevemente y que ya sobre los cuales hemos conversado en clase, tienen relación con la compra de Luisiana, compra que llevó a cabo el presidente Thomas Jefferson en la época del dominio napoleónico sobre Francia y que está muy relacionado con los acontecimientos en Europa debido a que Napoleón vende por 60 millones de francos, equivalentes en ese momento a 15 millones de dólares, todo el territorio que se conocía hasta ese entonces como Luisiana, que por supuesto es mucho más grande que el territorio que ocupa hoy el estado que sigue llevando ese nombre, puesto que acá se van a fundar otro conjunto de estados con ese proceso de colonización. En 1803, luego de la compra, Thomas Jefferson planea con los exploradores Meriwether Lewis y Louis Clark una exploración de todo este territorio que lleva a registrar los territorios, a explorar y a identificar y a describir la flora y la fauna que encuentran ellos aquí y también aportan una idea sobre cuán lejos está la orilla del Océano Pacífico de los territorios de Luisiana. Bien, el problema fundamental que nosotros tenemos en la expansión norteamericana de los Estados Unidos en el siglo XIX se vincula estrechamente con los problemas que se van a suscitar diplomáticamente y luego con los conflictos bélicos en los que van a estar involucrados migrantes de los Estados Unidos, migrantes de Norteamérica en territorios que eran poseídos por España en un primer momento y luego por México. Si volvemos al mapa, podremos percatarnos de que hay una anexión de Texas por parte de la Unión Norteamericana en 1845, pero antes de que Texas se convirtiese en un estado de la Unión Norteamericana, de los Estados Unidos propiamente dicho, allí hubo un conflicto que llevó a una guerra entre los colonos estadounidenses que habitaban en Texas y el gobierno de la entonces República Mexicana, hoy los Estados Unidos de México. Y esto se da porque en México existían leyes flexibles de inmigración en el siglo XIX. El norte de México era considerado un territorio en gran medida despoblado. Texas no era ni siquiera un estado de la República de México. Era un territorio que pertenecía por ese entonces al estado de Coahuila. Y una de las ideas más resaltantes que podemos señalar es que el gobierno mexicano, aparte de tener leyes flexibles de migración, quería desarrollar estos territorios y para eso necesitaba mano de obra y gente que invirtiese allí. En este caso,